Amigos oyentes, vamos a leer de nuevo las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Mateo, el capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora leamos un texto en Hebreos el capítulo 13 y el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Que el Señor Dios bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Antes de continuar con la explicación y el comentario de nuestro tema, el Señor Jesús y la ley del extranjero, vamos a aclarar acerca de este pasaje de Mateo 25. No debemos olvidar que los dos capítulos, Mateo 24 y 25, son capítulos proféticos. El capítulo 24 de lo que ha de ocurrir durante la grande tribulación, y el capítulo 25 los eventos previos a la venida del Hijo del Hombre en gloria, es decir, la venida del Señor Jesucristo en gloria con los santos desde el cielo, con la misma iglesia, porque ella habrá sido arrebatada 7 años antes de lo que se menciona en este capítulo 25. Ahora, debemos entender que se trata del juicio de las naciones, este capítulo 25, muy distinto al juicio del gran trono blanco, como también distinto al tribunal de Cristo, porque algunos lo confunden. Si hablamos en orden cronológico, primero se verificará el tribunal de Cristo, que es solo para los creyentes y ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia, seguramente en algún lugar del espacio sideral. Y este tribunal tiene que ver con el examen de la vida de los creyentes, de nosotros, y las recompensas. No es un juicio de condenación, porque está claramente escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después de este tribunal, el Señor volverá en gloria a la tierra para reinar, y previo a su reino milenario será el juicio de las naciones. El Señor reunirá las naciones, y es muy sugestivo el pasaje en Joel capítulo 3, versículo 2, y creo el versículo 12 también. Es sugestivo
ubicando este juicio en el valle de Josafat, que es un valle que está situado fuera de la ciudad de Jerusalén. El juicio del gran trono blanco es el juicio de todos los muertos, los pecadores que murieron en sus delitos y pecados. Y eso será después del milenio, antes de dar paso a la destrucción de la tierra, al juicio de la tierra y del cielo, para dar comienzo a ese panorama de eternidad para nosotros. A veces nos resulta un poco difícil entender o aplicar, pero hay principios en las parábolas y en los mensajes proféticos que se ajustan a la época que vivimos, como podemos ajustar, por ejemplo, lo que va a ser el juicio de las naciones a lo que nosotros los creyentes debemos entender, pensar y actuar en función a la norma con que serán juzgadas las naciones. Dice en Colosenses 3:23, y lo cito este texto porque se ajusta, se acomoda al pensamiento que vamos a considerar. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Una explicación de quiénes son estos mis hermanos más pequeños, porque ha motivado que se ha dado muchas interpretaciones. Una explicación la da el mismo Señor. Vamos a aprovechar sus propias palabras en el Evangelio de Mateo también, el capítulo 12. Vamos a leer allí para entender lo que el Señor, qué quiso decir cuando dijo estos mis hermanos más pequeños. Revisemos las propias palabras del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Que el Señor nos ayude a comprender ahora. Todo indicaría que las naciones en aquel juicio serán admitidas a la herencia del reino sobre la base de su actitud hacia Cristo, pero no directamente, sino revelada en su actitud hacia su pueblo en el periodo preliminar al reino milenario. Al pueblo de Israel siempre se lo ha tratado mal. Ha sido llevado en cautiverio a Asiria, Babilonia, y en la diáspora fue desparramado el año 70 por todo el mundo, perseguido. Una vez que vino la Segunda Guerra Mundial, ya todos sabemos, 6 millones de judíos fueron eliminados, fueron asesinados por el gobierno de Hitler. ¿Qué trato ha dado mi país a los judíos? ¿Qué trato ha dado? Donde ha ido un judío, le ha perseguido un grito, matador de Cristo. Y las religiones que se llaman cristianas
el cristianismo ha sembrado por todo el mundo en la mente ignorante de los pueblos de que el judío es matador de Cristo, para crear odio contra el pueblo elegido de Dios en la tierra. Y esto no tiene que ser así. Eso ha hecho que tengamos al extranjero. Antes, me acuerdo cuando yo era niño, hace casi 75 años atrás, cualquier persona que se veía media rubia o pelirrojo decían, este es judío. Y no lo querían. Había un desprecio hacia ellos. Porque la religión se encargó de hacer creer que los judíos son enemigos de Cristo. Y saben que en la muerte de Cristo estuve yo también, porque mis delitos y pecados llevaron al Hijo de Dios a cargarlo sobre el madero y recibir el juicio de Dios, de una justicia perfecta, divina y santa, castigado Él, molido por mis pecados. Qué mal ha hecho la religión al sembrar el odio contra el pueblo de Israel. Por eso volvemos a encauzarnos. Yo veo acá que todo está indicado que el juicio de las naciones será sobre la base no de las palabras, sino de la actitud, de las obras que mostramos hacia Cristo, porque hay que tener fe para tener obras. Dice Santiago, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y el creyente que teme a Dios va a mostrar su fe mediante sus obras precisamente. Y como dije, esto será en el tratamiento que las naciones dieron al pueblo de Dios en el periodo preliminar al milenio. El señor Charles Spurgeon, un gran predicador, comentando este pasaje, dice, ¿por cuál regla, pregunta él, por cuál regla él separa las gentes? Porque son separados allá las ovejas de los cabritos, comparados a cabritos y a ovejas. ¿Cuál es la regla para separar? La regla de la separación o división allá, dice el señor Spurgeon, primero es por las acciones. Él no dice nada acerca de palabras. El Señor no dice, por cuánto me dijisteis, por cuánto le dijisteis. No, por cuánto lo hicisteis. Son las acciones, las palabras, sino que se basa en obras de misericordia, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho mientras estaba en el cuerpo, como dice en 2 Corintios 5:10, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este argumento está fundamentado no en la ley, sino en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Notemos, dice el señor Spurgeon, que las acciones que fueron base de juicio eran todas acciones en cuanto a Cristo. Y aquí él pregunta, ¿qué acciones en nuestra vida registramos en cuanto a Cristo? Decimos que somos sus discípulos, pero nuestras acciones ¿lo prueban realmente? ¿Hemos hecho alguna vez algo para Cristo? Si el sol del amor de Cristo ha brillado en tu corazón, amarás a otros y les manifestarás tu amor por desearles hacer bien en todo sentido, y lo harás por amor de su nombre. Hasta aquí las palabras del señor Spurgeon. Ahora nosotros reflexionamos y nos preguntamos, llegan a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestro país, llegan extranjeros. ¿Qué trato les estamos dando? Ya hemos hablado en el mensaje anterior
el trato que debemos dar a los extranjeros y el trato que la ley de Moisés imponía. Ahora nosotros, ¿qué trato damos? ¿Hay odio en nuestro corazón? Recuerdo hace muchos años, posiblemente unos 70 años o 65 a 70 años, llegó a nuestro pueblo un extranjero con la señora y 4 niños en condiciones precarias, en condiciones de pobreza. Poco hablaba el español y buscó la iglesia. Mi madre bondadosa, generosa, los invitó a almorzar. Y ahí en la casa, mientras comían en nuestra humilde mesa nuestros escasos alimentos, el hombre dijo: yo he venido, Iglesia de Cristo, porque hay amor. El sentido común indicaba a este hombre que en la Iglesia de Cristo hay amor, debe haber amor, debe haber un gesto de misericordia hacia el extranjero. Debemos entender, queridos hermanos, que no hay distinciones terrenas entre nosotros los creyentes. Y yo quisiera permitirme leer en Gálatas, el capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26 hasta el 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Cristo, si estás en Cristo, si has aceptado a Cristo, no hay diferencia ahora con otras razas. ¿Qué trato le das a gente de otro color, de otro idioma, de otra raza, de otro nivel social o del sexo? Todos hemos pecado. Todo el mundo ha caído en el pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y si algunos somos salvos por su gracia, estamos en Cristo y no debe haber entre nosotros diferencias terrenas. No hay mérito alguno en nosotros. Hemos sido hechos hijos de Dios. Somos uno con todos los creyentes en Cristo Jesús. En verdad, un extranjero, como he contado de aquel que llegó a nuestro pueblo, no hallará ese extranjero lugar en el mundo donde se sienta más cómodo, donde halle una mano que se le tienda para apoyarle, que en la comunión de los creyentes en la casa de Dios. Como iglesia, no pensamos ni en las viudas, que hay creyentes en nuestra propia iglesia. No pensamos en los huérfanos. Descuidamos a los enfermos, descuidamos a los ancianos. El materialismo, la mezquindad nos ha tapado y vendado los ojos. Queridos hermanos, el Señor Jesús dispone de la ley del amor para el extranjero. Y en aquel día, cuando el Señor se siente en su trono de gloria, juzgará
no por las promesas, no por los votos que hacemos, sino por nuestras obras, por nuestras acciones, porque si somos de Cristo y tenemos fe en Cristo, debe haber acciones de amor, obras de amor para el extranjero, para el necesitado en todo tiempo. Vamos a continuar con este tema del Señor Jesús y la ley del extranjero.